Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua a Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Lao Tzu, el antiguo filósofo del siglo V a.C., escribe una vez: el hombre sabio no acumula sus propios tesoros. Cuanto más da a los demás, más tiene para sí mismo. Hola, soy Luis García y hoy vamos a hablar sobre la limosna. En su Sermón del Monte, Cristo habló sobre la caridad y el dar e hizo una fuerte distinción entre cómo daban los santurrones de su época y cómo deben dar los creyentes. Mateo 6, versículo 1 al 4 dice: ten cuidado de no practicar tu justicia delante de los demás para ser visto por ellos. Si lo haces, no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. Por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los demás. De cierto os digo que han recibido su recompensa en su totalidad. Pero cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Entonces vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. Ahora, hablando por mí mismo, esto es algo en lo que pienso cuando pienso en la limosna bíblica. Sin embargo, recientemente mi compañero Pedro Merino compartió conmigo algunos pensamientos sobre la limosna bíblica. Y tengo que decir que trajo caridad. Sé que es algo negativo para algunos. Esto trajo el dar generosamente para ayudar a los necesitados a un nivel completamente nuevo, y eso es lo que me gustaría dialogar hoy. Gracias, Luis. Creo que la mayoría de nosotros tendemos a pensar en las palabras de Salvador en el Sermón del Monte, cuando pensamos en la limosna bíblica, benevolencia desinteresada, es decir, generosidad libre de intereses propios o motivos ocultos. Ya sabes, no nos paramos en las esquinas de las calles como los fariseos para anunciarlo con orgullo. Di 50 libras, euros, yuanes a la caridad esta semana. Es difícil imaginar que la gente realmente hiciera eso. ¿Es tan egoísta? Bueno, todavía sucede. A la gente todavía le gusta darse palmaditas en la espalda por dar. Durante los confinamientos recientes, debido al coronavirus, muchas personas pobres no pudieron trabajar y se quedaron sin alimentos para sus familias. Ahora, en algunos países, existe una red de seguridad social para ayudar en una emergencia, pero no todos los países la tienen. Uno de los miembros de nuestro equipo en otro país me contaba que donde vive, varios grupos privados organizaron colectas de alimentos para entregar alimentos, en los días en que se les permitía conducir a quienes no tenían. Bueno, eso es. Eso es bueno. Gente ayudando a gente. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Claro, por supuesto, pero luego lo que sucedía con demasiada frecuencia era que las personas que entregaban las bolsas de comida tomaban fotos de los destinatarios agradecidos y luego las publicaban en Facebook. Oh, y ellos eran solo repartidores. Los alimentos no salían de sus bolsillos. Ahora, por supuesto, aparentemente fue para alentar a más personas a dar, mostrándoles lo que estaba haciendo para ayudar a los pobres, para que más personas donaran comida y dinero para ayudar. Pero pregúntate a ti mismo, si fueras tan desesperadamente pobre que ni siquiera pudieras alimentar a tus propios hijos, ¿querrías que tu foto apareciera en las redes sociales como un cartel de la necesidad desesperada? No, eso sería una gran violación no solo de mi privacidad, sino también de mi dignidad. Exacto. Cuando damos, no debemos dejar que nuestra mano izquierda sepa lo que hace nuestra mano derecha. Ciertamente no debemos publicar sobre esto en las redes sociales, nuestra versión de la esquina callejera en el mercado. Pero hay más en la limosna bíblica que simplemente asegurarse de no alardear de ello, y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Muy bien, me gustaría que veamos el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Aquí alguien acababa de pedirle a Yahushua que arbitrara entre él y su hermano.
Aparentemente alguien, probablemente su padre, acaba de morir y les dejó una herencia. Pero el hermano no estaba siendo justo con la división de bienes, por lo que este hombre quería que Yahushua usara su autoridad como maestro respetado para presionar al hermano, para hacer lo que él quería. Él dice: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Yahushua respondió: hombre, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes? Entonces le dijo: cuidado, manténganse en guardia contra toda clase de codicia. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Y les contó esta parábola. La tierra de un hombre rico dio una cosecha abundante. Pensó para sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Entonces él dijo: esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y ahí almacenaré mi excedente de grano. Y me diré a mí mismo: tienes mucho grano guardado para muchos años. Tómese la vida con calma. Come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, esta misma noche te exigirán la vida, entonces ¿quién obtendrá lo que has preparado para ti mismo? Así será con el que atesora cosas para sí, pero no es rico para con Dios. Entonces tenemos aquí a un hombre rico a quien Yahuwah llama tonto. ¿Cuál es la lección que se enseña aquí? Tendrías que preguntar, ¿no? Honestamente, esta es una parábola que nunca he podido descifrar. Yahuwah no lo está llamando tonto solo porque es rico. Yahushua mismo bendijo a Job hasta que fue el hombre más rico de Uz. ¿Qué no se suponía que debía construir graneros más grandes? ¿Qué crees que significa oh sabio? En serio, el hombre rico no está haciendo nada más que lo que hace la gente hoy cuando decide jubilarse. Para ser justo, siempre estuve un poco confundido con esta parábola también. Finalmente decidí que el hombre rico fue llamado tonto porque decidió derribar sus graneros antes de construir otros más grandes para reemplazarlos. ¿Qué? Bueno, ese es el orden de acción dado en la historia. Él dice: derribaré mis graneros, esa es su primera fase. Y construiré otros más grandes, esa es la fase 2. Pensé que en su afán por mostrar su riqueza, decidió derribar los graneros existentes antes de construir otros más grandes. ¿Todavía crees eso? No, no lo hago. Para entender la lección del Salvador aquí, primero tenemos que entender la visión israelita de la caridad. Como dijiste, esa es una palabra que mucha gente ha visto negativamente. Sí, un obsequio dado a los necesitados. De alguna manera termina dañando su orgullo. Sin embargo, por definición, no es nada malo. Caridad se define simplemente como provisión de ayuda o socorro a los pobres. Limosna, algo dado para ayudar a los necesitados. Entonces nada malo, es solo una palabra que se refiere a la ayuda que se le brinda a los necesitados. ¿Estás diciendo que los israelitas eran realmente caritativos? Porque simplemente no veo eso. Hasta el día de hoy, los judíos son conocidos por sus hábitos tratos comerciales. Tienen reputación de ser pecuniarios ricos por engañar a otros. Son los banqueros de Europa. Soy consciente de eso. En primer lugar, no todos los judíos son así. En segundo lugar, recuerden que las filosofías y tradiciones que han creado una mentalidad en algunos judíos para engañar a los gentiles provienen por su propia admisión de las enseñanzas de los fariseos. El judaísmo moderno es descendiente del fariseísmo. Los judíos mismos lo admiten. Entonces, engañando a un goy es perfectamente aceptable según el Talmud. El antiguo Israel, sin embargo, era extremadamente liberal. Yahuwah incorporó en sus leyes que debían proveer para la viuda, el huérfano e incluso los extraños y los forasteros. ¿Dónde dice eso? Echemos un vistazo en Levítico, capítulo 19, y leamos los versículos 9 y 10, que dicen: Cuando siegues la cosecha de tu tierra, no siegues hasta los bordes de tu campo, ni recojas las espigas de tu cosecha. No vuelvas a pasar por tu viña, ni recojas las uvas caídas. Déjalos para el pobre y el extranjero. Yo soy Yahuwah, tu Dios. Así es como el antiguo Israel proveía para los necesitados. Claro, había gente pobre, pero con esas leyes en vigor nadie necesitaba morir de hambre. Cierto. ¿Cómo se llamaba? Ruth, la moabita. Cuando se mudó a Israel con su suegra Noemí, espigó en los campos de Boz. Sí, eso es lo que ella estaba haciendo. Ruth y Noemí eran viudas pobres. Vayamos a Ruth capítulo 2, versículo 15 al 17.
Es interesante lo que Bush le dijo a sus segadores. En primer lugar, le dice a Ruth que puede continuar espigando en sus campos hasta el final de la cosecha. Luego, mientras ella está ocupada haciendo eso, él da algunas instrucciones a sus segadores. Y cuando ella se levantó para recoger, Boaz mandó a sus criados diciendo: «Déjenla recoger incluso entre las gavillas, y no la reprochen. También que caiga grano en los atados. A propósito para ella, déjalo para que ella pueda recoger y no la reprendas». Y espigó en el campo hasta la tarde, y desgranó lo que había espigado, y fue como una efa de cebada. Así es como se proveía a los pobres en el antiguo Israel, y la historia de Ruth es realmente antigua. Recuerden, la madre de Buz era Rahab, quien escondió a los 2 espías que Josué envió para espiar la tierra. Me gusta cómo, al hacerlo de esta manera, también conservó intacta su dignidad. La benevolencia hacia los pobres y necesitados se entretejió a lo largo de todos los mandamientos de Yahuwá al antiguo Israel. Además, cada 7 años la tierra misma debía descansar. No se debían sembrar nuevos cultivos y los cultivos recurrentes, como uvas, higos, lo que sea, que surgieron solos. Toda esa cosecha era para los pobres. Vayamos a Éxodo 23 y leamos los versículos 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar en berbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. Cualquiera que tuviera hambre podía tomar lo que necesitaba para calmar su hambre, y esto no se consideraba robo. De hecho, ¿recuerda esa vez que Yahushua y los discípulos caminaron por unos campos de trigo en el Sabbat, y los discípulos tenían hambre y comenzaron a comer del grano? Eso es lo que estaban haciendo. Ahora, lo que es interesante notar es que los fariseos no estaban acusando a los discípulos de robar, sino de trabajar en el Sabbat. Pensé que era porque estaban comiendo sin lavarse las manos. No, eso fue en otro momento, creo que está en Mateo 12. Dice: «En ese tiempo, Yahushua pasó por los campos de trigo en el Sabbat, y sus discípulos, teniendo hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el Sabbat». Básicamente, según los fariseos, los discípulos estaban trabajando, no robando, porque eso era ilegal independientemente de si era el Sabbat o no. Pero el trabajo era ilegal hacerlo específicamente en el Sabbat. ¿Cómo podría considerarse que lo que estaban haciendo era un trabajo? Bueno, arrancar las cabezas de los tallos podría considerarse cosecha. Frotándolo entre sus manos para quitar la cáscara, eso podría considerarse trillar o aventar. Entonces trabajando en el Sabbat, pero no era robar. Está claro, los israelitas tenían una visión diferente de dar. Tristemente es un punto de vista que la mayoría de los cristianos han perdido hoy. Ahora que entendemos cuál era realmente la visión israelita de dar, y cuando regresemos vamos a echar un vistazo a por qué creían de esa manera y qué recompensas esperaban recibir por ser liberales en su dar. Nutrición para la mente y conciencia. Escasez rampante de medicamentos. Los suministros mundiales de medicamentos farmacéuticos son cada vez más escasos, y eso tiene implicaciones muy graves para 2022 y más allá. Si depende de un determinado fármaco para mantenerse con vida, le recomendaría hacer todo lo posible para asegurarse de tener la mayor cantidad posible de ese fármaco almacenado, porque puede llegar el día en que no pueda obtener más por un periodo prolongado de tiempo. Gran parte de nuestra producción de drogas se ha subcontratado a China. Nuestras relaciones con China no van muy bien en este momento. De hecho, en el momento en el que China invada Taiwán, vamos a tener una crisis nacional de grandes ligas en nuestras manos. Permítanme tratar de explicar esto paso a paso. La FDA mantiene regularmente una lista de escasez de medicamentos farmacéuticos. De acuerdo con esa lista, había 112 escasez de medicamentos en los Estados Unidos en noviembre y había 114 escasez de medicamentos en Estados Unidos a partir del 11 de enero. Quería información más actualizada que esa, así que revisé la última lista de escasez de medicamentos de la FDA por mí mismo. Hay 165 entradas en la lista en este momento, pero 49 de ellas han sido resueltas. Restando 49 de 165 nos da un total de 116 escasez de medicamentos en los Estados Unidos en este momento. Eso es impactante.
¿Qué se supone que deben hacer las personas si no pueden obtener los medicamentos que necesitan? Desafortunadamente, esta es otra área en la que hemos subcontratado una enorme cantidad de producción a China. Hoy en día, la friolera de 97% de todos los antibióticos comprados en los Estados Unidos provienen de China. Solo piensa en eso. Si nuestros suministros de antibióticos se cortaran repetidamente, muchos estadounidenses morirían. Y no es solo los antibióticos de lo que estamos hablando. Según un experto, si China cortara repentinamente el flujo de medicamentos farmacéuticos, muchos de nuestros hospitales dejarían de funcionar en meses, si no en días. Este es otro ejemplo que muestra por qué fue tan tonto volverse tan dependiente de la fabricación de China. Durante años critiqué en contra de toda la subcontratación que estaba ocurriendo, pero nuestros políticos en Washington no querían escuchar voces como la mía. Y ahora estamos en una posición muy precaria. Si China invade Taiwán, tenemos que hacernos a un lado y dejar que suceda o renunciar a la mayor parte de nuestra medicina. En este punto, las cosas están tan mal que ya no tenemos ni una sola planta de penicilina en los Estados Unidos. ¿No es esto una locura? Los chinos tienen la capacidad de ponernos de rodillas sin disparar un solo tiro. Durante mucho tiempo he estado advirtiendo a mis lectores que Estados Unidos ha estado jugando a las damas y mientras que China ha estado jugando al ajedrez. Han superado en maniobras a nuestros despistados líderes en cada paso del camino, y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo. Por supuesto, no son solo las drogas farmacéuticas las que son el problema. Las naciones occidentales han subcontratado la producción de casi todo, y ahora nos enfrentamos a una escasez mundial generalizada, que no se parece a nada que hayamos visto antes. No sé si tengo suficientes palabras para expresar la gravedad de lo que ahora enfrentamos. Ya ha comenzado un horrible colapso global, y solo empeorará. Edward Down advirtió que estamos en los últimos días aquí. Vean más de las noticias proféticas que están sucediendo bajo nuestras narices en el siguiente enlace de WLC. Entonces, ¿cómo resumirías la perspectiva israelita sobre la caridad o la limosna? Bueno, creo que Cristo lo dijo mejor. De hecho, lo deletreó directamente. Simplemente nunca nos hemos tomado el tiempo para dejar que el impacto completo de sus palabras penetre. Me gustaría leer Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. También es de su Sermón del Monte. ¿Qué dice eso? De acuerdo. Dame un segundo para encontrarlo. Dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde las polillas y las alimañas destruyen, y donde los ladrones se meten y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni alimañas corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Es por eso que debemos dar a los pobres y ayudar a los necesitados, porque al hacerlo estamos en un sentido muy real acumulando tesoros en el cielo. Cuando damos a otros, se mantiene un registro en el cielo, y cuando Yahushua regrese, aquellos que han revelado el amor del Padre a través de sus acciones amorosas a los necesitados recibirán una recompensa acorde con el bien que hicieron en su nombre mientras estuvieron en la tierra. Entonces, lo que estás diciendo es que ayudar a los necesitados es un sentido muy real, es un tesoro en el cielo para uno. Exacto. Y este no era un concepto nuevo. Puede ser para nosotros, pero no fue para los israelitas. Vayamos a Deuteronomio capítulo 14, versículos 27 al 29. Esto estaba claro cuando todavía estaban en el desierto con Moisés y Yahuwá. Estaba estableciendo el marco legal para su nación. Mientras lees esto, recuerda que a todas las tribus se les dio una porción de tierra. A todas las tribus excepto a los levitas. Eran los sacerdotes, así que en lugar de tierras para su tribu, se les dio un número de ciudades esparcidas por todo el territorio. Aquí se está discutiendo el diezmo. Dice: No desampararás al levita que está dentro de tus ciudades, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada tercer año sacarás el diezmo de tus productos de ese año, y lo almacenarás dentro de tus puertas. Y el levita, por cuanto no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que están dentro de tus ciudades, venga y coma y se sacie, para que Yahuwá tu Dios te bendiga en toda la obra de tu mano que haces. Aquí mismo. Es por eso que la Escritura dice que debemos dar para que Yahuwá te bendiga en todo lo que hagas.
Ahora en nuestro último segmento leíste el Levítico 19, donde se les dijo a los israelitas que dejaran las espigas de cualquier cosecha para que los pobres las tomaran. En otras palabras, no se suponía que hicieran un barrido limpio del campo. Cualquier grano que cayera mientras lo ataban, cualquier cosa que los segadores no pudieran ver, se dejaría para los necesitados. No debían repasarlo por segunda vez. Pero quiero que lo leamos en contexto con lo que se dice en este capítulo. No tenemos que leer todo, solo los versículos 1 y 2 de Levítico 19. Esto establece el tono para todo el capítulo. Es por eso que los israelitas debían cuidar a los necesitados. Y Yahuwá habló a Moisés, diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Sed santos, porque yo, Yahuwá, vuestro Dios, soy santo. Los israelitas en su vida diaria, en su trato con los necesitados, los indefensos y los extranjeros, debían revelar a Yahuwá. ¿Y por qué iban a hacer todo eso? Yo soy Yahuwá, tu Dios. Debían revelar a Yahuwá, al mundo, por su trato compasivo a los necesitados. Eso es realmente hermoso. Creo que, sobre todo, la gente de hoy quiere ayudar a los demás, pero a menudo tenemos miedo de dar. Tenemos miedo de que se aprovechen de nosotros. Tenemos miedo de empeorar el problema en lugar de mejorarlo. Por ejemplo, uno de los miembros de nuestro equipo es un estadounidense que vive en el extranjero con su familia. Me ha dicho que realmente no hay muchos mendigos donde él y su familia viven. En una ciudad de 200.000 habitantes, la media docena que ve de forma rutinaria son muy ancianos o les falta una pierna o incluso dos. Pero lo que realmente lo impactó fue ver la diferencia entre cómo los lugareños trataban a los mendigos y cómo los turistas trataban a los mendigos. ¿Los lugareños los ignoraron y los turistas les dieron dinero? No, de hecho justo lo contrario. Los lugareños dan rutinariamente a los mendigos algunas monedas y los turistas nunca. ¿Dijo por qué? Bueno, según él, el país donde vive ahora tiene una ética de trabajo muy fuerte. La mendicidad generalmente no es una cosa. Incluso si todo lo que pueden hacer es vender chicles o dulces en las calles, casi todos trabajarán duro para mantenerse. Por lo que si alguien está mendigando, los lugareños saben que hay una necesidad real. Entonces darán un poco. Supongo que los turistas pueden asumir que están siendo atacados solo porque son turistas. Ah, claro. Y admite que se han aprovechado de él varias veces y lo han engañado al cobrarle un precio más alto que a los lugareños solo porque asumen que es rico. Él dice que probablemente esto contribuya a que los turistas desconfíen de los lugareños. No quieren que los engañen o se aprovechen de ellos. Sé que me he preguntado antes si le doy algo de dinero a una persona sin hogar, si va a ir a comprar alcohol o droga. O si trataran de robarme buscando mi billetera. Supongo que sentirse atacado debido a su nacionalidad sería solo un elemento adicional de por qué alguien hoy podría dudar en dar. Pero lo que debemos aprender y emular es que para los israelitas no importaba. Ellos dieron generosamente y libremente y dejaron los resultados con Yahuwá. Ahora llegamos al punto principal que quiero hacer en la presentación de hoy. Los israelitas no se preocuparon por cómo se podría usar o abusar del regalo que dieron. No se preocuparon por ser atacados o que se aprovecharan de ellos, porque vieron el acto mismo de dar como un regalo para Yahuwá. Y de hecho lo llevaron aún más lejos. Creían que ayudar a los necesitados en realidad proporcionaba un escape de la condenación, ya que dar a los pobres era dar a Yahuwá. Entonces, dar a los necesitados se convirtió, en un sentido muy real, en un acto de altísima adoración porque al dar a los pobres estaba mostrando adoración por el Creador mismo. Realmente me gusta eso. Esto es lo que se ha perdido en nuestra comprensión moderna de la caridad. No tienes que preocuparte de si ese vagabundo va a gastar o no lo que le acabas de dar en una botella, o 2 o 3 en el bar. Al ayudar a aliviar la angustia de los pobres, le estás dando al Padre Celestial. Deje los resultados en él, porque, ya sea que esté siendo atacado o no, ya sea que se aprovechen de usted o no, ya sea que se haga el mejor uso de su regalo o no, se acreditará a su cuenta en el cielo. Vayamos a Proverbios 10, versículo 2. Debido a la forma en que ha sido traducido, nos hemos perdido el significado más profundo y oculto. Dice: los tesoros de maldad para nada aprovechan, mas la justicia libra de muerte. Sí, no veo ningún significado oculto aquí. Eso es porque está escondido. Los diccionarios modernos definen la rectitud como un acto justo, e incluso las escrituras contienen este significado de la palabra.
La palabra rectitud proviene de la palabra hebrea tzedakah, que significa moralmente recto, justo, virtuoso, e incluye la definición de actos virtuosos. Entonces ahora escucha, voy a leer Proverbios 10, versículo 2 nuevamente, solo que esta vez voy a insertar actos virtuosos en lugar de solo justicia. Los tesoros de maldad no aprovechan nada, pero las acciones justas libran de muerte. Interesante. Como hemos aprendido en programas anteriores, las promesas de Yahuwah son poderosas. De hecho, según Isaías 55:11, la palabra de Yahuwah misma contiene el poder para cumplir lo que es esa palabra. Entonces la forma en que los actos justos libran de la muerte se debe al hecho de que el poder de librar de la muerte está contenido dentro de esa misma promesa. ¿Estamos hablando literalmente aquí? Bueno, ciertamente en algunas circunstancias un acto virtuoso puede salvar la vida física. Recuerdo una historia de Corrie ten Boom durante la invasión nazi de los Países Bajos. Ella escondía judíos. Su hermana Nali también albergaba a una mujer judía llamada Annelies en su casa. Ahora Corrie había decidido que mentiría, engañaría, robaría, haría lo que fuera necesario para preservar su vida. Su hermana, por otro lado, aunque estaba decidida a arriesgarlo todo para salvar la vida de inocentes, se negó a hacer nada malo para hacerlo. Un día unos oficiales irrumpieron en la casa de Nol, señalaron a Annelies y le preguntaron ¿es judía? Y Nol respondió sí. ¿Hablas en serio? No puede ser en serio. Sí, claro que hablo en serio. ¿Y entonces? Annelies fue enviada al antiguo teatro judío de Ámsterdam, desde donde se transportaba a los judíos a campos de exterminio en Alemania y Polonia. Nolly fue llevada a la comisaría. Desde ahí le envió un mensaje a Corrie. A Annelies no le pasará nada malo. Dios no permitirá que se la lleven a Alemania. Él no la dejará sufrir porque yo le obedecí. 5 días después del arresto, el teatro fue allanado y 40 judíos, incluida Annelies, fueron rescatados. ¡Guau! Así que sí, en algunas circunstancias un acto virtuoso ciertamente puede salvar una vida física. Sin embargo, tales actos tienen un impacto aún mayor en la vida espiritual debido al precio de dar. Incluso cuando no puedes permitirte dar, puedes hacer que el acto de dar sea muy difícil. ¿A qué te refieres? Dar algunas monedas a un mendigo es fácil, pero se acerca más a casa cuando realmente podría usar el dinero usted mismo, o cuando también tiene necesidades. Cuando ayudas a los necesitados, incluso cuando podrías usar ese dinero tú mismo, estás ejerciendo la fe en que Yahuwah proveerá para ti. Él no va a dejar que sufras solo porque elegiste ser sus manos para ayudar a los necesitados. De esta manera, ayudar a los demás se convierte en una declaración pública de tu fe en que Yahuwah te devolverá lo que has dado. Esto es muy cierto. Cuando das de la abundancia realmente no te estás perdiendo nada. Pero cuando das a lo que podrías usar, eso se acerca más a casa. Y con el golpe financiero que tantos han sufrido debido a la pérdida de trabajo, esto llega a casa para muchos. Me recuerda a algo que escribió Kyle Griban. Griban fue un escritor pensador, filósofo de principios del siglo XX. Dijo: la generosidad no es darme lo que necesito más que tú, sino darme lo que necesitas más que yo. Entonces, definido de esa manera, ¿qué se supone que debes hacer? Ciertamente, si tenemos familia, una esposa, hijos, dependiendo de nosotros, tenemos la responsabilidad de mantenerlos. La Escritura es clara en eso. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de ayudar a los necesitados, y aquí es donde se ve el verdadero significado de la limosna bíblica. Si crees que cuando das a los pobres le estás dando a Yahuwah mismo, ¿tienes la fe para creer que Yahuwah a su vez te proveerá? ¿Crees que Él satisfará tus necesidades? Así que estás diciendo que se convierte en una declaración de fe. Exacto. Dar a los demás, ayudar a los necesitados, incluso cuando usted mismo podría usar la ayuda, requiere que ejerza la fe en que Yahuwah satisfará sus necesidades. Véase Proverbios 19:17. Esta es una promesa que aborda ese mismo punto. Dice: el que tiene piedad del pobre le presta a Yahuwah, y el Yahuwah devolverá lo que ha dado. ¿Alguna vez le has prestado algo a alguien y no te lo devolvieron? Sí, libros, algunas herramientas. Es realmente frustrante cuando eso sucede. ¿Puedes alguna vez en tus imaginaciones más salvajes imaginar una situación en la que le prestas algo a Yahuwah y él no te lo devuelve? No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Entonces ayudar a los necesitados no es solo un acto de gran adoración porque le da a Yahuwah mismo, sino que revela algo crucial sobre la naturaleza de Yahuwah. Es generoso, no puedes dar más que Él. Así que la caridad, ayudar a los necesitados, se convierte en una declaración de creencia por parte del dador, de que Yahuwah a su vez proveerá para el dador. Eso es realmente profundo. Básicamente estás declarando públicamente tu fe en la existencia de un Dios todopoderoso y amoroso que cuidará de ti, asegurándose de que no te falte nada, incluso cuando das generosamente a los demás. Claro, ahora déjame preguntarte esto. Si nuestra generosidad hacia los pobres es una declaración sobre Yahuwah y quién es Él, ¿qué muestra exactamente tu generosidad o falta de ella sobre Yahuwah? Nunca lo había pensado de esa manera antes, pero esa es una verdad realmente cortante. Para decirlo de otra manera, mi falta de generosidad le está diciendo al mundo que el Dios en el que afirmo creer es del tipo que no cuidará de sus hijos. Le estoy diciendo al mundo que realmente no creo en la existencia de un Dios amoroso que recompensará mi generosidad. Eso es realmente algo en lo que debemos pensar. Cortes cerca de casa, ¿no es así? Y encontramos este tema desarrollado a lo largo de las Escrituras. Simplemente nunca lo hayamos abordado antes. Por ejemplo, en su carta a los Filipenses, Pablo los elogió por su generosidad al proveer para él. Pero no solo estaba diciendo gracias. Él estaba explicando que su generosidad era para su propio beneficio espiritual. Leamos Filipenses 4, versículos 15 al 9. Este es un pasaje realmente fascinante. Quiero que noten cómo después de decir que su generosidad fue para su beneficio espiritual, agrega su seguridad de que Yahuwah, a su vez, proveerá para ellos. Dice: «Sabéis también vosotros, filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia se comunicó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, no porque desee dádivas, sino que deseo frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero lo tengo todo, y me sobra. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Yahushua». Pablo estaba agradecido, por supuesto, por la ayuda que los filipenses le habían brindado generosa y repetidamente, pero también confiaba en que Yahuwah a su vez cuidaría de ellos para que su generosidad hacia él no los dejara en necesidad. Incluso los primeros cristianos vieron dar a los necesitados como un acto de adoración. Ellos creían que cuando dabas a los pobres te encontrabas con el mismo Yahuwah. Vaya, eso es realmente diferente de nuestra visión moderna, sospechosa, y me atrevería a decir egoísta, hacia la caridad. Lo es. Se requiere una fe vibrante, viva y radical para tomar la palabra de Yahuwah y confiar en que Él de hecho proveerá para todas sus necesidades, porque lo ha prometido. Pero ¿realmente hay algún riesgo en dar al Creador? Él sostiene y suple todo. Podemos confiar en que Él también nos proveerá a nosotros cuando le demos generosamente en la persona de quienes nos rodean y necesitan ayuda. Entonces, ¿qué pregunta tenemos hoy de nuestro email diario? Es uno que es un poco emocional, o tal vez debería decir políticamente cargado para algunas personas. Sin embargo, me interesa saber cómo responderás a la pregunta porque creo que todos podemos beneficiarnos de aprenderla. Jennifer de Elizabeth, New Jersey, en los Estados Unidos, quiere saber tu opinión sobre si el Islam es o no verdaderamente una religión de paz como afirman los musulmanes. Ella escribe: «Era una niña cuando las Torres Gemelas fueron atacadas en Nueva York, al otro lado del río, y recuerdo el miedo que siguió ese día. Si bien yo personalmente no conocía a nadie que fuera asesinado, recuerdo haber escuchado a los adultos hablar sobre eso y los amigos de la familia perdieron seres queridos ese día. Recientemente en el trabajo una mujer musulmana fue contratada. Ella es agradable y me gusta. Tuvimos la oportunidad de juntarnos durante las pausas para el almuerzo y ella insistió en que el Islam es una religión de paz.
No quería discutir con ella, pero no estoy segura de qué pensar o cómo reaccionar. Nunca he interactuado de cerca con un musulmán antes. Cualquier pensamiento u orientación que me puedan dar sería muy apreciado. El principio para interactuar con los musulmanes es el mismo que cualquier otra religión. Pregúntese qué haría Yahushua. Eso realmente lo simplifica, ¿no? Sería amable, cariñoso y tolerante, no sería denunciatorio ni acusatorio. Y así es como debemos ser si queremos ser como Yahushua. Yahushua amaba y reaceptaba a todos, no solo a sus compañeros judíos, sino también a los samaritanos, los romanos, la mujer sirofenicia, los trató a todos con amabilidad y respeto. ¿Sabías que la palabra Islam significa rendirse y que musulmán significa el que se entrega pacíficamente a Dios? No, en realidad, no sabía eso. Bueno, como el judaísmo y el cristianismo es una de las religiones abrahámicas, adoran al Dios de Abraham. Simplemente lo llaman por un nombre diferente. Se cree que la palabra Alá es una contracción de Alá que tiene raíces etimológicas en el, Eloá, Elohim. ¿Reconoces esas palabras? Claro, títulos hebreos para Yahuwah, pero he oído a la gente decir que los musulmanes no adoran al mismo Dios que tú o yo. Eso es como los testigos de Jehová, por ejemplo, diciendo que los católicos no adoran al mismo Dios que los testigos de Jehová. Solo hay un creador, solo un ser divino, y ese es Yahuwah. Pero nuestra comprensión humana limitada, combinada con las diferentes teologías en las que todos hemos sido educados, han dado forma a nuestra visión de él. Entonces, estás diciendo que los musulmanes adoran a Yahuwah. Por supuesto, ellos adoran al Dios de Abraham. Sin embargo, lo que hay que recordar es que su comprensión de él está formada por su teología, al igual que los judíos ven a Yahuwah de manera diferente a los cristianos, y dentro del cristianismo los católicos lo ven de manera diferente a los protestantes. Sí, puedo ver eso. Alguien que cree que los perdidos eventualmente serán completamente destruidos en el lago de fuego verá a Yahuwah de manera diferente a alguien que cree que Yahuwah quemará a los perdidos por la eternidad en el fuego del infierno. Entonces la respuesta a la pregunta ¿es el Islam una religión de paz? Pues depende del individuo. Dense cuenta que hay mucha agitación política en el mundo en este momento y que los lados opuestos han cambiado. Durante la Guerra Fría eran los comunistas contra la democracia. Ahora, a medida que nos acercamos al fin, es el Islam contra los cristianos. Pero en última instancia se reduce al individuo. Hay musulmanes que son terroristas, al igual que hay musulmanes que son verdaderos amantes de la paz. Yahuwah no acepta ni rechaza a las personas en grupos, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Siempre es de forma individual, ningún cristiano se salva por ser miembro de una organización en particular. De hecho, todas las denominaciones cristianas, al igual que todas las religiones del mundo, contienen algún error. Lo que nos lleva al punto de partida de la pregunta de Jennifer sobre cómo interactuar con un musulmán. La respuesta es simple. Trata a la persona con la misma amabilidad, aceptación y compasión que Yahushua trató a todos. No importa si son musulmanes, católicos, hindús, homosexuales, bisexuales o cualquier otra cosa que sea diferente a ti. Es el trabajo del Espíritu Santo convencer de pecado o error, no el nuestro. Nuestro trabajo es revelar el amor de Yahuwah por los pecadores tal como hizo Yahushua, no diciéndoles lo equivocados o pecadores que son, sino tratándolos con la amabilidad, mostrando el amor de Yahuwah a través de cómo vivimos nuestras vidas. Eso me recuerda a uno de mis textos bíblicos favoritos. Es Jeremías 31, versículos 3. Dice: Yahuwah se me apareció desde la antigüedad diciendo: sí, con amor eterno te he mandado, por tanto, te he atraído con misericordia. Sí, eso es perfecto. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Solo el amor atraerá a los incrédulos a Yahuwah, por lo que siempre debe ser la base que influya en cómo actuamos hacia los demás. Lo sé. Hablando por mí mismo, teniendo en evitar que las personas que me critican constantemente, me atraen mucho más las personas cálidas, amables y amistosas que las que se erigen en jueces sobre mí. Bien, tenemos tiempo para otra pregunta. Este viene de Samesh Ravi en Kochi, India. Samesh escribe: el cristianismo ha cambiado mucho a lo largo de los años. ¿Cuáles son algunos aspectos de vivir la vida cristiana que enfatizaría para los creyentes modernos? Chamés tiene razón. El cristianismo ha cambiado mucho a lo largo de los años, y no solo desde el primer siglo, ha cambiado incluso en los últimos 50 años. Y no siempre para mejor. No, definitivamente no. Bueno, hay algunos conceptos básicos que nunca han cambiado entre el primer siglo y el siglo XXI.
Tómese el tiempo para orar, por supuesto, y pase tiempo con la palabra de Yahuwá. Comulgamos con Yahuwá en oración, se comunica con nosotros de varias maneras, pero la más clara es a través de su palabra. Una cosa que he encontrado muy útil para profundizar en la palabra de Yahuwá es usar varias herramientas de estudio bíblico, como una concordancia o un diccionario bíblico. Por supuesto, la lectura es importante, pero si puede buscar palabras realmente puede ayudar. Uno de los estudios más convincentes que he hecho fue buscar cada uso de la palabra que se traduce al español como el Espíritu Santo. Cada vez que aparece la palabra Espíritu o Espíritu Santo en las Escrituras la busco y la leo en el contexto. Eso fue probablemente lo más importante que me convenció de que no existe una divinidad trina con una tercera persona. Incorporé a llamada Dios el Espíritu Santo. Eso simplemente no aparece en el origen hebreo y el griego, y cuando lo busqué por mí mismo estaba muy claro, muy convincente. Sí, y si no tienes esos libros en casa, busca en línea. Hay tremendos recursos para ayudarnos a profundizar el estudio de la Biblia. No hace falta decir que los creyentes deben comprometerse a creer y obedecer a Yahuwá con fidelidad y consistencia, pero parte de esa creencia y obediencia es hacer una elección consciente de ejercer la fe. Y es una elección consciente de ejercer la fe. La fe no es emoción, no son sentimientos. No, de hecho la fe es lo que ejercitas cuando eliges creer sin importar cómo te sientas. Eso es fe. Tomar a Yahuwá en su palabra porque confías en él como el Padre amable y amoroso que se presenta en su palabra. Y lo hermoso es que cuanto más elegimos creer, cuanto más ejercemos la fe, más fuerte se vuelve nuestra fe. Si sientes que tu fe no es muy fuerte, comienza a tomar la palabra de Yahuwá en pequeños pasos y tu fe crecerá. ¿Hay algo en particular para los cristianos contemporáneos en relación con el hecho de que estamos viviendo los últimos días? Sí, y eso es cuestionarlo todo. Mira, cuando me criaron en una denominación protestante nos enseñaron a no cuestionar. Nos dijeron que abría la puerta a la duda y al cuestionamiento. Pero la verdad puede soportar el peso de la investigación. Y ahora, mientras el cielo está restaurando viejas verdades que se han perdido, mientras Yahuwá nos está regalando revelaciones aún mayores, debemos estar abiertos, cuestionando, estudiando para conocer más verdad, no solo reafirmar lo que ya creemos. Creo que mucha gente tiene miedo de estudiar nuevas ideas. Tienen miedo de abrir la puerta a la duda o al engaño. Nadie quiere ser engañado. Por supuesto que no, pero ese miedo irrazonable es del diablo. ¿Qué dijo Pablo en 2 Timoteo 1:7? Porque Yahuwá no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puedes confiar en Yahuwá para proteger tu mente de los engaños de Satanás, pero necesitamos estudiar. Veamos Juan 16, leamos el versículo 13. Este es un importante consuelo para cualquiera que tenga miedo de considerar nuevos conceptos por temor a ser engañado. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, pero todo lo que oiga, eso hablará y os hará saber las cosas por venir. No hagas caso a los miedos implantados por Satanás para evitar que estudies en busca de más luz. Todos hemos heredado el error y se necesitará un estudio diligente para encontrar la verdad para estos últimos días. Pero Yahuwá ha prometido dar su espíritu para guiarnos a la verdad. Sin embargo, si ni siquiera estamos dispuestos a mirar, si todo lo que queremos hacer es escuchar sermones que repiten lo que ya creemos, ¿cómo esperamos ser guiados? Buen punto. Liderar es un verbo de acción. Si queremos ser guiados, debemos estar dispuestos a seguir adelante. Bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. En 2015, médicos en Brasil diagnosticaron a María da Costa con un tumor cerebral. Las pruebas revelaron que el tumor era benigno, lo cual era una noticia maravillosa, pero el problema era la ubicación del tumor. Había que extirpar el tumor, pero hacerlo sin dañar irreparablemente su capacidad para hablar y razonar. Iba a ser extremadamente difícil. Su neurocirujano, Carlos Rocha, explicó que existía un grave riesgo de que María perdiera la capacidad de hablar, por lo que tendría que estar despierta y poder hablar con el equipo médico mientras le hacían la cirugía.
Este es en realidad el procedimiento operativo estándar para ese tipo de cirugía riesgosa. El doctor Rocha recuerda, cito: «Habíamos hecho arreglos previos para hacer un mapeo del habla con estímulos eléctricos en el cerebro y pruebas durante la cirugía pidiéndole que nombrara objetos y colores, leyera y hablara». María, sin embargo, tuvo una mejor idea. Ella sorprendió a todo el equipo médico cuando empezó a cantar. Al recordar ese momento aterrador, dice: «Quería sentirme segura durante la cirugía y tener algún tipo de control a mi manera. Mi canción agradecía a Dios por mi vida y por darme la fuerza para luchar y vencer en esta difícil batalla de salud que pesa sobre mí desde 2015. La fuerte fe de María en cantar durante su terrible experiencia conmovió profundamente a sus médicos. Su anestesióloga, la doctora Paula Fialo, dijo más tarde: «Hubo varios profesionales involucrados en este procedimiento y fue una experiencia emocional. Todos no podían dejar de hablar de su coraje. La cirugía complicada duró 8 horas, pero solo 4 días después María se dirigía a su casa, caminando, hablando y alabando a Yahuwah por su amoroso cuidado por ella». Isaías 26, versículo 3 dice: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». En un momento de estrés extremo, con el potencial de un fracaso devastador, María confió en su Padre Celestial y Él la ayudó a salir adelante. Él también hará lo mismo por ti. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23-24 dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Yahushua Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas». Toda esa idea de que cuando le damos a los necesitados le estamos dando a Yahuwah mismo es realmente hermosa. Me inspira a querer ir a dar más, pero verdaderamente lo estamos dando a Él. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, obviamente, en este contexto se refiere a Yahushua, pero Él obtuvo esa sensibilidad a nuestros sentimientos, sintiendo lo que sentimos del Padre. Zacarías 2, versículo 8: «El que te toca a ti toca a la niña de su ojo». John Chrysostom fue un arzobispo de Constantinopla del siglo IV. Enseñó que los pobres podían, en un sentido real, ser vistos como un altar para adorar a Yahuwah. Escribió: «Siempre que ves a un pobre creyente, imagina que contemplas un altar. Siempre que te encuentres con un mendigo, no lo insultes, sino reveréncialo». Esto puede parecer un poco radical a los creyentes modernos. Sí, un poco. Pero Cristo enseñó lo mismo. En Mateo 25, versículos 31 al 46, tan pronto como empieces a leer, lo reconocerás. Dice: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dio de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y vestido, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, forastero fui y no me acogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de nuestros más pequeños, no lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna. ¿Ves? Cuando aliviamos el sufrimiento de los demás de cualquier manera que podamos, estamos de una manera muy real aliviando el sufrimiento del Padre que siente todo lo que ellos están sintiendo. Asimismo, cuando retenemos la ayuda de los necesitados, se le estamos negando al Padre. Tal vez está siendo atacado porque para alguien que lo necesita desesperadamente usted parece rico, pero realmente algunas monedas no te van a llevar a la bancarrota. ¿Te vas a acostar con hambre esa noche porque le diste a alguien que lo necesitaba? Y si has dado hasta que te duela, tienes la fe para reclamar la promesa de que Yahuwah ve lo que diste como un préstamo, que él pagará. El hombre rico en la parábola de Yahushua era un tonto, no porque fuera rico o porque quisiera construir graneros más grandes. Fue un tonto porque su enfoque estaba en acumular tesoros en la tierra, en lugar de usarlos para ayudar a otros. Esto lo habría dado un tesoro en los libros de registro del cielo, un tesoro que Yahuwah mismo se aseguraría de que fuera recompensado. Supongo que la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué revela mi patrón de dar acerca de mi fe en Yahuwah? Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra.
Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.